Supongamos que alfa y beta son las raíces de x al cuadrado menos 7x más 5 es igual a 0, encuentre alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Responderemos esta pregunta usando la fórmula de Vieta para ecuaciones cuadráticas, que establece que si alfa y beta son las raíces de ax al cuadrado más bx más c es igual a 0, entonces la suma de las raíces, alfa más beta, es igual a b negativo dividido por a, y el producto de las raíces, alfa por beta, es igual a c dividido por a. Observe que nuestra ecuación dada es igual a 1, b es igual a 7 negativo, y c es igual a 5, lo que significa alfa más beta es igual a negativo, y luego b dividido por a, que es negativo 7 dividido por 1, lo que simplifica a 7 positivo. Entonces alfa más beta es igual a 7 positivo. Y alfa multiplicado por beta es igual a c dividido por a, que es 5 dividido por 1, lo que simplifica a 5, lo que significa alfa multiplicado por beta es igual a 5. Ahora quiero mencionar que, cuando se nos da una ecuación cuadrática con un coeficiente principal de 1 o si está en esta forma aquí, que es la forma que tenemos, podemos determinar la suma de las raíces, s. Tomando el opuesto del coeficiente de x, observe cómo aquí el coeficiente de x es 7 negativo, y la suma de las raíces es 7 positiva, y se puede encontrar el producto de las raíces p usando el término constante, y observe cómo aquí el término constante es 5, lo que nos da el producto, pero esto solo funciona cuando el coeficiente principal es 1. Y ahora determinemos el valor de alfa cuadrado más beta cuadrado. Observe cómo no podemos evaluar la expresión de esta forma porque no tenemos alfa cuadrado o beta cuadrado. Así que este es un poco complicado. En realidad vamos a considerar el cuadrado de alfa más beta. Bueno, el cuadrado de alfa más beta es igual a 2 factores de alfa más beta. De nuevo, esto podría no tener mucho sentido ahora, pero lo tendrá en un momento, y ahora nos multiplicamos. Tenemos 4 productos 1, 2, 3 y 4. Esto es igual a alfa multiplicado por alfa es alfa al cuadrado más alfa multiplicado por beta, que es alfa beta, más beta multiplicado por alfa, que es otro alfa beta. Entonces tenemos más 2 alfa beta. Y luego tenemos más beta por beta, que es más beta al cuadrado. Observe que en el lado derecho de esta ecuación tenemos un alfa cuadrado más beta cuadrado, pero también tenemos este más 2 alfa beta. Restemos esto a ambos lados de la ecuación. Si restamos 2 alfa beta en ambos lados, tenemos alfa más beta veces alfa más beta menos 2 alfa beta. Es igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado, y ahora podemos determinar el valor de alfa al cuadrado más beta al cuadrado utilizando la expresión de la izquierda. Sabemos que alfa más beta es igual a 7. Entonces aquí tenemos 7 veces 7, y luego menos 2 veces alfa veces beta. Alfa veces beta es igual a 5. Entonces tenemos 5 veces, y esto es igual a alfa al cuadrado más beta al cuadrado. Bueno. 7 por 7 es 49 y 2 por 5 es 10. Así que ahora sabemos que alfa cuadrado más beta cuadrado es igual a 39. Espero que hayas encontrado esto útil.